Listo, solamente queda esperar y acá está el modelo. ¿Qué podemos empezar a hacer? Acomodar las fechas y analizar qué es lo que pasa con nuestro modelo 3D, con nuestra vivienda. En este caso, como vemos aquí se empiezan a ver las sombras. Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a AP Arquitectura. En el video de hoy les voy a mostrar una página que en lo personal me ayudó muchísimo en mi etapa universitaria para desarrollar los diferentes análisis climáticos que se requerían. Esta página es andrewmarsh.com. Aquí tenemos cantidad de aplicaciones desarrolladas por el mismo Andrew Marsh con la finalidad de llevar a cabo diferentes tipos de análisis. Para mi concepto he reservado 4 específicamente que a continuación les voy a mostrar. La primera es esta, Weather Data. Lo que hacemos es, bueno, van al link, se los dejo en la descripción y llegan a esta aplicación. Le damos a Launch App y esperamos a que se abra en otra nueva ventana. Por defecto nos va a salir así, vacía, sin ningún dato. ¿Por qué? Pues básicamente porque para interpretar o graficar estos datos climáticos necesitamos decirle a la aplicación de qué lugar del planeta queremos que analice los datos climáticos. Para lo que venimos aquí a este símbolo de la Tierra y acá nos dice Weather Station o estación climática y le vamos a dar encontrar estación del clima o Find Weather Station. Acá nos muestra el mapa del mundo y nos acercamos específicamente a la parte que queremos. En este caso vamos a desarrollar un proyecto en Bogotá, Colombia y nos dice que hay una estación. La seleccionamos y nos salen estas opciones. Bueno, puede variar dependiendo al lugar. Sin embargo, vamos a darle a la primera EPW, le damos descargar y bueno, nos aparece en nuestro computador en qué lugar la queremos descargar. Yo ya la tengo descargada, pues por lo que no voy a repetir la descarga. Una vez ya en nuestro computador volvemos al mismo icono y le damos cargar archivo del clima. Y acá nos tiene que aparecer. Le damos a abrir y automáticamente se generan los gráficos. Que si es muy difícil interpretarlos, bueno, en un principio puede ser un poco confuso, pero rápidamente, ¿qué les puedo decir? En esta parte, este puntico rojo, le damos un clic y nos aparece esta flecha. Es un corte. Le hacemos así y aquí nos muestra solamente el mes a lo largo del año. Entonces lo podemos correr, pasamos agosto, septiembre, octubre, en fin. Y a la vez que nos marca los días. Entonces vamos a situarlo. Por ejemplo, nos dice que vamos a colocar aquí otro corte. Aquí en los grados vamos a colocar, digamos, el día más caliente en el año. Con más, digamos, temperatura elevada. Vamos aquí a mover ahora este corte. Y encontramos que puede ser en febrero 17. ¿Qué día exactamente puede ser? Acá con el scroll y con el clic derecho podemos girar y nos dice que puede ser el día 12 de febrero, más o menos, el día con mayor temperatura en esta parte del país. Aquí está más exactamente en este icono de corte. Vamos a quitar las secciones y aquí lo tenemos. Dentro de este mismo archivo no solo tenemos la temperatura, venimos aquí donde está este icono de las nubes, damos clic y podemos también utilizar el de humedad relativa. Entonces vemos cómo se invierte totalmente la gráfica, donde nos dice que los días de mayor calor, que era la gráfica que teníamos, aquí es donde menor humedad relativa hay, y que donde menor temperatura había es donde mayor humedad relativa hay. Entonces podríamos interpretarla como una gráfica inversamente proporcional. Lo importante no es esto, sino el cómo esto impacta positivo o negativamente en nuestro proyecto. Es ahí donde tenemos que saber interpretar y utilizar este tipo de gráficas. El siguiente, volvemos al mismo icono y usamos el Global Horizontal Radiation, o radiación global horizontal, mejor dicho.
¿Qué dice esta? Bueno, ¿cuál es la diferencia de esta a las otras dos? Que la horizontal es la suma de la radiación normal y la radiación difusa. Eso según el IDEAM, quien define esta parte, por si teníamos la duda. Entonces, volviendo aquí, utilizamos la horizontal, que es la que recopila todos los datos, y podemos ver qué mes en el año es el que mayor radiación tiene. Y la temática es básicamente la misma. Con el sistema de cortes podemos identificar exactamente qué día, qué hora, este es el de la hora, y qué índice o qué valor de temperatura o bueno, indicador en la radiación es el que nos marca. Eso es muy importante si necesitamos un dato muy específico, como identificar qué pasa a las 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde, que es como las horas del día en las que mayor solemos identificar en nuestros proyectos. La siguiente que a veces suelo utilizar es la velocidad del viento. Vamos aquí al icono del corte, vamos a quitar las secciones y acá la tenemos. Entonces, ¿en qué épocas del año suele ser el viento más fuerte en esta parte del planeta? Pues según esto podría ser desde junio, mediados de junio, finales de junio, hasta inicios de agosto, la primera semana de agosto, justo coincidiendo con el festival de verano acá en Bogotá. Lo que suele ser, pues bueno, es un dato relevante, creíble, que sí coincide con la realidad, por lo tanto es totalmente confiable. Y pues en qué podría servir este dato, pues en saber si la velocidad del viento en la zona en la que yo estoy diseñando tiene un promedio bastante elevado, pues debo preparar mis cubiertas sobre todo, o la materialidad, para que soporten diversos tipos de velocidad o una velocidad bastante fuerte si es que se dan en esas áreas. Por ejemplo, los tornados en Estados Unidos, entonces construcciones que soporten esas velocidades del viento, o como en este caso donde la velocidad del viento no suele ser tan alta, máximo digamos aquí podríamos establecer un promedio de 4 o 3.80 metros sobre segundo, que puede que no sea tan fuerte. Así que en ocasiones lo utilizo, pero bueno, siendo para Bogotá, con consultarlo solo una vez ya es suficiente. Si es que tengo varios proyectos en Bogotá, si tienes proyectos en diversas ciudades o inclusive países, pues sí se hace necesario consultarlo varias veces para tener bien clara esta información. Y esta sería la primera. La segunda, si seguimos bajando, encontramos el 3D SunPad. Le damos a lanzar aplicación, igual que al anterior. Y acá lo tenemos. Acá por defecto tenemos un modelo, una pequeña pieza de ciudad. Y vamos a hacer el ejemplo sobre este y ya les muestro cómo importar nuestro modelo 3D desde SketchUp. Entonces lo primero que yo les recomiendo hacer siempre es georreferenciar el proyecto, porque bueno, por defecto nos lo pone en el Reino Unido. Acá lo movemos a Bogotá, que es donde tenemos el proyecto. Y ya una vez en Bogotá vamos a ajustar las fechas si es que las necesitamos. Venimos aquí a este icono del calendario del reloj. Y bueno, vamos a ubicarlo, yo que sé, nos paramos aquí, con clic derecho podemos rotar. Y vamos a dejarlo en agosto. Vamos a comparar aquí datos. Vamos a decir que esto está en agosto 9. Dejémoslo en agosto 9 simplemente. Ahí está. ¿Cuál es el extra que tiene este y que me gusta demasiado? Es que podemos hacer como un pequeño video sobre cómo funcionan las sombras a lo largo del día. Vamos aquí a este icono de play y empieza nuestro recorrido. Bueno, y que cómo podríamos exportar este video para mostrarlo en nuestra presentación, si lo necesitamos para alguna presentación en PowerPoint, o enviarle el video a algún compañero o docente de la universidad. Bueno, como tal no hay una manera de exportarlo directamente desde acá,
pero podría exportarse si tenemos alguna capturadora instalada en nuestro computador. Yo uso Filmora, con el que grabo los videos. Pueden descargarla y tomar el video. Pueden usar Camtasia, el OBS Studio. Bueno, hay varias. Pueden buscar, descargar y grabar esta sección específica de la pantalla. Entonces pueden acá mirar cómo se comportan las sombras a lo largo del día. Inclusive aquí lo que podrían hacer es identificar en qué día del año y a qué hora la ciudad se quedaría sin sombras. Es algo que se puede hacer. Acá alcanzamos a ver que a mediodía se queda una pequeña pestaña de sombras, pero hay sombra. Entonces podríamos, como actividad o práctica, encontrar qué día a mediodía nos quedamos sin sombra. Acá pausamos y listo, pasamos al siguiente. Es muy parecido a este 3D, pero puede ser también un poco práctico. Es el 2D Soundpad. Vamos a ver que es casi prácticamente la misma funcionalidad, solo que lo tenemos en 2D y puede ser más práctico para nuestros planos o las láminas de presentación. Lo único que tenemos que hacer es localizarnos. Vamos aquí a este icono del mundo y empezamos aquí a mover la tierra y dejarla más o menos donde la necesitamos. Ahí. Entonces ubicamos día del año y la hora. Entonces, como vemos, aquí nomás ya entendemos que Argentina y parte de Chile nunca van a tener el sol en sus fachadas orientadas al sur, y que el norte de México y Estados Unidos y Canadá, y bueno, los países que están sobre esta línea, nunca van a tener el sol en su fachada norte. Por eso es que para esta parte del Ecuador es importante desarrollar fachadas a lado y lado, dependiendo de cómo estemos. Así que dependiendo el día del año, tenemos que ser capaces de identificar cuánto tiempo va a estar expuesta esa fachada al sol, sea de la mañana o el de la tarde, y qué vamos a hacer nosotros, cuál va a ser nuestra propuesta para mitigar o aprovechar esos efectos. De ahí la importancia de hacer este tipo de análisis, que realmente son muy importantes. Y bueno, a grandes rasgos es esto que les recomiendo yo, que los utilicen, que los exploren. Por ejemplo, este del clima tiene bastantes determinantes o índices que pueden buscar, investigar en internet. En fin, hay muchísimo de lo que pueden ustedes apoyarse para mejorar día con día sus proyectos. Y no vamos a terminar esto sin importar nuestro modelo. Entonces tenemos aquí esta casa, la casa de 8x11 que desarrollamos en el canal. Por aquí arribita les estaré dejando el video al recorrido 3D que hicimos. Vamos a archivo, vamos a exportar modelo 3D y acá en tipo le vamos a dar a la opción archivo OBJ, importantísimo, OBJ, y exportamos. Esperamos unos momentos a que se termine la exportación, depende de qué tan pesado sea nuestro modelo y las capacidades de nuestro computador. Cabe resaltar que antes de exportar su modelo, les recomiendo optimizarlo. Por acá les dejo la pestañita donde te enseño cómo optimizar tu modelo 3D en SketchUp. Vamos a aceptar y vamos a nuestra aplicación. Lo que tenemos que hacer es darle aquí a este icono Show Model, cargar OBJ, STL o PLI. SketchUp tiene OBJ, como ya lo vimos. Buscamos y acá lo tenemos en 3D Object. Acá el que dice tipo, tenemos el 3D Object. Listo, solamente queda esperar y acá está el modelo. ¿Qué podemos empezar a hacer? Acomodar las fechas y analizar qué es lo que pasa con nuestro modelo 3D, con nuestra vivienda. En este caso, como vemos, aquí se empiezan a ver las sombras. Podemos movernos con las flechas de movimiento, teclado de movimiento, o con el scroll, clic derecho, clic izquierdo.
Y acá empezamos a explorar nuestro proyecto, explorar nuestras ideas, son buenas, no son buenas, que hay que cambiar y mejorar, etcétera. Si por algún motivo la localización no corresponde, lo que tienes que hacer es geolocalizar o georreferenciar tu modelo 3D, que eso ya lo vimos en otro video. Y bueno, espero que les haya funcionado, que les sirva, que aporte mucho a sus proyectos. Déjenme en los comentarios si les ha funcionado, envíenme aquí al correo de contacto pantallazos de sus proyectos siendo analizados por Andrew Marsh y sus aplicaciones. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima.